que esto sea una realidad, mi Dios, en nuestra vida. Que tú seas todo, todo para nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por estar en este lugar. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Grande, glorioso y majestuoso es el Señor Dios Todopoderoso. El Señor de los ejércitos es su nombre. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Dios eterno. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Padre eterno. Denle fuerte el aplauso al Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él es digno de la alabanza, digno de la adoración y digno de la exaltación. ¿Y hermanos? Ok. Ahí estamos. Nos costó trabajo, pero sí. La enseñanza de hoy se llama Sin menosprecio. Yo creo que todos vamos a leer lo que está escrito ahí en la pantalla. Dice que el menosprecio es una actitud negativa frente a una cosa o persona, consistente en concederles menor valor o importancia del que merecen. Lo podemos considerar como un acto de hacer sentir inferior a alguien, llegando al rechazo. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder estar en tu casa. En este día, mi Dios, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Que nuestro entendimiento, mi Dios, pueda ser en este día ministrado a través de tu hermosa palabra. Que seas tú, mi Dios, tomando el control de lo que aquí se diga, de lo que aquí se haga. Y sobre todo, mi Dios eterno, que seas tú glorificado en medio de esta congregación, en medio de esta enseñanza. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y todos decimos, vamos a pedirle al Dios Todopoderoso esas tres virtudes que necesita nuestra alma con todas nuestras fuerzas. Amén. Denle fuerte el aplauso al Dios Todopoderoso. Y yo le voy a pedir que tome su asiento y estemos preparados para recibir en esta noche la enseñanza. Le damos gracias a Dios porque es gracias a Él que estamos reunidos en este lugar y estamos aquí al frente. Gracias también por la vida de nuestro pastor, porque nos da la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar. Yo creo que en algún momento de nuestra existencia hemos estado en algún lado en las dos posiciones, cuando tal vez no hemos sido valorados, hemos sido menospreciados, pero puede que también en algún momento de nuestra existencia lo hemos hecho. A lo mejor consciente, a lo mejor inconscientemente. Pero esta es una actitud que en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestra existencia, ha existido en la vida del ser humano. Todos en algún momento
lo que sí estamos seguros es que hemos sido tenidos en poco en algún momento. A lo mejor puede que en algún proyecto, en alguna tarea, llegamos a creer que calificábamos, que teníamos los méritos, que teníamos el talento, que teníamos la preparación, que tal vez nuestras calificaciones eran las idóneas para tal puesto, para tal empresa, para tal proyecto. Pero resulta que cuando se toma la decisión, dice: no, no es usted, se decidieron por otra persona. Y si en ese momento no estamos bien preparados, no estamos bien cimentados, no estamos bien ubicados, eso puede causar un daño, puede causar un malestar, puede causar un daño a nuestra alma, porque de eso se vale el enemigo. Uno de las armas, una de las herramientas que a él le funcionan de una manera muy efectiva es generar o hacer sentir al ser humano que es rechazado, que no vale, que no sirve, que no cumple con los estándares de calidad para tal o cual proyecto. En el transcurso de la enseñanza vamos a ver cómo el rechazo causa un daño a aquel que lo practica en algunas cosas, y también puede causar un daño, o podemos estar causando un daño a aquellos que están cerca de nosotros. Y siempre, 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 hermanos, los más afectados, los primeros afectados son los que están cerca de nosotros, nuestra familia. Siempre son los que sufren las consecuencias de nuestro mal proceder, sufren las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro mal comportamiento. Pero quiera Dios, hermanos, que siempre tengamos la prudencia, tengamos la sensatez de no llegar a esos extremos. Hay cosas que podemos estar menospreciando, hay cosas que podemos estar rechazando, haciendo a un lado. En una ocasión, lo dice el libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, el rey Roboam pidiendo consejo, y dice que les respondió con dureza, pues el rey Roboam había menospreciado el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. En el momento de la decisión, en el momento que el rey Roboam tuvo que tomar una decisión, dice que se fue por el consejo de los jóvenes, desechó, menospreció, hizo a un lado el consejo de los ancianos, el consejo de aquellos que le había dado un buen consejo, de aquellos que les habían dado la manera o le habían dado la forma en la cual él podía hacer que el pueblo estuviera bien, estuviera en paz, estuviera cómodo. ¿Y cuál era el consejo que le habían dado los ancianos que el rey Roboam menospreció? Servir al pueblo, conceder peticiones y hablar buenas palabras. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, de nuestra existencia, también nos han venido a pedir un consejo, o también hemos pedido un consejo. Pero en este caso, cuando nosotros vienen, se nos acercan a darnos un consejo, y nosotros estamos convencidos, seguros de que es el consejo que va a surtir efecto, es el consejo que va a provocar o va a hacer un efecto positivo, el que está
esperando para poner en práctica a esta persona. La mera verdad, cómo nos sentimos cuando esa persona no hace lo que nosotros decimos. Pero miren, hermano, yo entendí una cosa, he entendido una cosa. A final de cuentas, es bueno dar consejo, pero tenemos que estar preparados y tenemos que saber que al final de cuentas la persona va a tomar una decisión y ella va a saber si sigue el consejo o no lo sigue. Dice la palabra que en la multitud de consejeros está la victoria. Y nosotros podríamos decir, bueno, si hay multitud de consejeros, ¿a qué consejero vamos a hacerle caso? Y el propósito, hermanos, de los consejos es de dar un consejo, así lo entiendo yo, es de que la persona tenga un panorama más amplio de lo que puede hacer, de lo que puede, por lo cual ella puede decidirse. Y a veces uno pidiéndole la ayuda, el auxilio a Dios para poder dar un buen consejo, y cuando se da uno cuenta que no lo siguió, pues la mera verdad sí se siente uno mal. No sé si ustedes lo han hecho y se dan cuenta que la mera verdad no lo hicieron, pero eso a nosotros en un momento determinado cumplimos con la tarea, cumplimos con el propósito, cumplimos con lo que nos corresponde, y la persona tiene que decidir ella si lo sigue o no lo sigue, si cree que es la forma correcta en la cual puede proceder para obtener el éxito, para obtener la respuesta a lo que ella está buscando. Desechar un consejo, bueno, trae consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia en el caso del rey Roboam? Que el reino se dividió. 2 tribus estuvieron con él, 10 tribus se separaron, y a partir de ahí empezó el declive del pueblo de Israel. Vamos a continuar. En Números 16:30 dice: pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Dios no lo quiera, pero cuando alguien, hermanos, se levanta en contra de una autoridad, en contra de alguien que está al frente de una congregación, es lo peor que el ser humano puede hacer, porque no se está poniendo en contra de una persona, se está levantando en contra del Señor, está menospreciando el que Dios fue. Él es el que levanta, Él es el que llama, Él es el que atrae a sus siervos para que les sirvan, para que guíen, para que instruyan, para que capaciten a un pueblo. Cuando este personaje llamado Coré, a veces uno se pone a meditar y dice, pero ¿qué había en él? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Por qué, si ya había y sabía que lo que Moisés declaraba, lo que Moisés decretaba se podía cumplir? ¿Qué fue lo que no lo hizo reflexionar? En una ocasión leí un comentario, y obviamente a veces uno tiene que investigar, uno tiene que meter, porque a veces hay muchos comentaristas que nomás lo dicen como de pasada y no entran en detalles, no lo sustentan con una cita bíblica. La postura es de que Coré no era cualquier persona. Coré, dicen los comentaristas, que era un hombre muy preparado. Su espíritu profético era, si no igual, casi parecido al de Moisés. O sea, era un hombre
de lo más preparado que podía haber en medio del pueblo de Israel. Las formas en las cuales él quiso obtener el liderazgo o la preeminencia no fue la adecuada. Pero dice, este comentarista o esta persona decía que a él estaba seguro que no le iba a suceder eso que decía Moisés, que él sabía que no iba a morir. Él estaba segurísimo porque él vio, así lo dice a Samuel ministrando como sacerdote. Y hasta ahí estuvo el comentario de esta persona. Y si nos ponemos a investigar, hermanos, si nos vamos al libro de las Crónicas, efectivamente Samuel es descendiente de Coré. Y entonces cuando este hombre dice, si él va a ser sacerdote, quiere decir que yo voy a ser el sumo sacerdote. Entonces por eso dicen que no. Pero este hombre, la forma en la cual quiso obtener el sacerdocio no fue la adecuada, menospreció al Señor. Dios nos libre, hermanos, de caer en esa actitud. Dios nos libre de poder levantarnos, poder querer ocupar un lugar que no nos corresponde. Tenemos que tomar muy en serio esta situación para que no nos suceda lo que le sucedió a Coré. ¿Qué más podemos menospreciar? Hay menosprecio a la palabra, dice Números 15:30. Pero aquel que obre con desafío, hay una versión que dice aquel que peque deliberadamente, aquel que peque conscientemente, aquel que sabe que lo que está haciendo está mal, pero no le importa, sigue adelante. Dice, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo. Números 15:31. Porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. El menosprecio a la palabra del Señor. Si la palabra del Señor dice que es lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino, es la que nos guía, es la que nos instruye, es la que nos capacita, es la que nos da fortaleza, la que nos da fuerza, la que nos da vigor, la que sana nuestros huesos. Pero hay mucha gente que ha menospreciado el consejo, de la palabra de Dios. Tienen en poco a la palabra. Y es un riesgo. O sea, no podemos estar haciendo cosas que no son agradables, que no son correctas, deliberadamente. Vamos a seguir adelante. Aquí vamos a ver a personajes que fueron menospreciados, que fueron tenidos en poco. En Amós 7:12 dice la palabra de Dios, y Amasías era un sacerdote, dijo a Amós, vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. ¿Qué le estaba diciendo este hombre? Mira, aquí lo que estás profetizando no es bueno para nosotros, no es agradable. Hablas de que el rey Jeroboam va a ser muerto a espada, hablas de que vamos a ser llevados cautivos, y eso no es bueno, eso no nos gusta, eso no nos agrada. Mejor, ¿por qué no te vas a Judá? Y cuando dice come allí tu pan, ahí pagan bien por profetizar, ahí hay ganancia. Si tú profetizas allá, te va a ir bien. Dice, pero en Betel
no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, fíjense cómo este profeta Amós estaba bien ubicado, él sabía quién era, él sabía su origen, él sabía el propósito para lo cual Dios lo había llamado. Que le dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. O sea, en otras palabras, yo estaba haciendo mi trabajo, estaba haciendo mi labor, estaba yo encargándome de lo que hacía. Yo no soy profeta, a mí el que me llamó fue el Señor. Y cuando dice no soy ni hijo de profeta, yo no he estudiado para eso. Yo no fui a la escuela, yo no fui a la escuela de profetas, ni me preparé, ni me prepararon ahí para venir a decirles lo que les estoy diciendo. A mí, el que me preparó fue directamente el Dios Todopoderoso. Y dicen, sino que soy boyero. ¿Cuántos boyeros hay aquí? ¿Quién sabe qué es eso? Dice. Un boyero. Si nos vamos al capítulo 1, versículo 1, dice que Amós era de los pastores de Tecoa. O sea, un boyero, pues es eso, un pastor. El origen dice que es el que cuida bueyes. Dice, y cultivador ¿de qué? De sicómoros. Hay otra versión que dice que son higos silvestres. Aquí está hablando el profeta Amós de su origen, de su empleo, de lo que él se dedica. Y ese cultivador de sicómoros, él está haciendo referencia a su origen humilde, a que él no vivió en una opulencia o no estaba viviendo en una opulencia en la cual se valiera de eso para querer profetizar al pueblo de Israel. 7:15 dice, pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Y esa es la función. Y ellos le decían, no, es que aquí no te queremos, aquí no eres necesario, aquí necesitamos que haya un profeta, pero que venga a decir cosas que nos agraden, que sean buenas, que sean a nuestro oído, lo puedan endulzar, lo puedan tratar bien. Pero lo que tú estás diciendo pues no es bueno, porque él hablaba cuando le dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves, Amós? Dice, es que yo veo una plomada. Sí, dice, porque ¿y quién me habla de una plomada? De que la construcción, la edificación que estaban haciendo Israel no estaba bien, estaba chueca, no era una edificación conforme a la voluntad de Dios. Entonces por eso es que Dios iba a enviar juicio, iba a enviar una reprensión al pueblo de Israel para que corrigieran, porque todo aquello, hermanos, que Dios cuando quiere que corrijamos, cuando quiere que nos volvamos a Él, cuando estamos haciendo algo que no es correcto delante de sus ojos, Él va a enviar la corrección, porque somos sus hijos. Y si somos sus hijos, Él nos va a disciplinar, Él nos va a ubicar, nos va a enviar palabra a través de sus siervos, a través de una profecía, a través de lo que estemos viendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Siempre hay llamadas de atención para el pueblo, para sus hijos. Lo que pasa es que a veces es más fácil decir, no, es para fulano de tal, o es para el que está aquí al lado, o es para el que no vino, es para el que no asiste casi. No, hermanos, la palabra, por eso dice que es viva y es eficaz, es energía, y te corta y te ubica y te dice dónde estamos mal. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios, porque Él se preocupa por cada uno de nosotros, y día a día no hay día que no nos hable, no hay día que no nos avise, no hay día que no nos instruya, no hay día que no nos
capacite, porque Él quiere hijos que anden conforme a su voluntad, que anden rectos, que anden en caminos que son buenos. Otros que fueron menospreciados, Pedro y Juan. Hechos 4:13, perdón. Dice que al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que hicieron los sacerdotes? ¿Qué es lo que hicieron los saduceos? Los apresaron, los detuvieron. ¿Y cuál era el motivo? Lo dice en Hechos 4:9. Dice: si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. No fuimos nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder. Es el nombre de Jesucristo. Él es el que sana, Él es el que levanta, Él es el que fortalece, Él es el que restaura. Pero dice, por eso lo están haciendo. O sea que le digo, oye, pero ¿qué corazón tienen ustedes que porque este hombre ha sido sanado, porque este hombre ha sido restaurado, aquí nos tienen acusándonos como si fuéramos unos delincuentes? Y le sigue diciendo, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ¿qué ha venido a ser? La piedra angular. Esta piedra, o sea, está hablando de Jesús, era para ustedes, era para que ustedes edificaran, para que ustedes construyeran, para que ustedes fijaran sus ojos en Él, pero la han desechado, la han menospreciado, la han hecho a un lado. Y eso les estaba haciendo referencia a lo que dice Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas los que han creído en su nombre les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos nosotros. Ese privilegio lo tenemos nosotros. Ese privilegio lo tenemos cada uno de nosotros, que hemos aceptado, hemos creído, hemos reconocido que esa piedra es Jesucristo y es la que nos sostiene, es la que nos sustenta, es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento en lo cual cada uno de nosotros hemos creído, y por eso es que podemos reunirnos, por eso es que podemos estar aquí, porque ellos la rechazaron y los beneficiados hemos sido nosotros. Y le sigue diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir ante tales evidencias, ante tales eventos. ¿Qué pueden decir? Pero ¿qué decían? ¿Cómo es posible? Estos hombres son iletrados, estos hombres no fueron a una universidad, no fueron a un instituto, no aprendieron los principios básicos que habla
la religión. Y puede que así estén diciendo de alguno de nosotros, pero el que capacita, el que entrena, es Dios a través de su Espíritu Santo. Él es el que nos da la enseñanza, Él es el que nos muestra el camino, es el que nos muestra la verdad, y Él es el que nos lleva de gloria en gloria. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando ellos oraron por él, dice que de un salto se puso en pie y andaba, y entró al templo con ellos, caminando, saltando, alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Un milagro, un hecho, algo sobrenatural que Dios puede hacer, que Dios está haciendo y seguirá haciendo, porque hay muchos que necesitan, si tal vez físicamente estén bien, físicamente no necesitan, pero espiritualmente necesitan ser restaurados, necesitan ser fortalecidos, necesitan ser levantados, necesitan el auxilio, la ayuda, y ahí es donde tiene que entrar aquellos que hemos creído en Jesucristo. Ahí es donde tenemos que entrar aquellos que hemos sido instruidos y capacitados para ayudar, para fortalecer, para animar, para decir: no te quedes ahí, tú puedes salir adelante, tú puedes ser una nueva persona. Otro que el apóstol Pablo a su hijo Timoteo le daba una instrucción, le daba una enseñanza, le ponía, lo advertía de lo que podía pasar, de lo que podía suceder. Primera carta a Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Otra versión, la del pueblo de Dios, dice: que nadie menosprecie tu juventud. Por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen. Que nadie menosprecie tu juventud. Y si nos vamos, la juventud, hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí estamos en esa etapa, en la etapa de la juventud. Si son 120 años que vamos a vivir, yo creo que estamos. Muchos están a la mitad, otros un poquito más, menos de la mitad, pero somos jóvenes, estamos en la juventud. ¿Y qué nos dice Dios? No permitas. O sea, ¿y quién es el responsable de que nos menosprecien? Nosotros. No lo permitas, no lo toleres. Tienes que enseñar, tienes que instruir, tienes que capacitar. Y hermanos, al menos a mí me da mucho gusto que en esta casa jóvenes estén enseñando. Y lo tengo que decir, hermanos, jóvenes, porque si nos vamos, empiezo a hacer cuentas y más cuentas, y yo creo que todos los que se encargan de enseñar aquí, que el pastor nos da la oportunidad de compartir, son más jóvenes que yo. Y yo me gozo, yo me alegro cuando un joven pasa a enseñar, y estoy atento a lo que está diciendo, estoy atento a lo que está enseñando, y estoy atento a lo que a lo que Dios está hablando a través de él. Esa debe ser nuestra actitud, ese debe de ser nuestro modo de pensar. A los jóvenes a veces en algunos lados se les puede estar relegando, se les puede estar menospreciando. Ahorita vamos a ver una reflexión
Que puse aquí, si tal parece que desde siempre ser joven te hace ser más vulnerable ante los demás, lo que hace que haya abusos. Para hacer frente a esto, Pablo lo llamó a vivir una vida tan consagrada para que nadie pudiera tener en poco su juventud. Hay antídotos, el antídoto, el remedio para que nadie te menosprecie, joven, señorita, para que nadie tenga en poco. Tienes que ser ejemplo, tienes que ser un modelo. Y si nos vamos a la definición de lo que es ser un modelo, no crean que un modelo es de los que artistas de cine, artistas de televisión. No, esos no son modelos. Dice la definición de modelo que un modelo es algo digno de ser imitado. Algo digno de ser imitado. Pero ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Qué están haciendo los niños? ¿A quién están imitando? Nosotros tenemos esa capacidad, tenemos ese privilegio de poder ser ejemplo de más jóvenes. Pero tal parece que hemos olvidado ese privilegio que nos da el Dios Todopoderoso. ¿Por qué tienen que andar buscando modelos o ejemplos a seguir en otros lados, en otras esferas, en otros lugares? Si en medio de la congregación nosotros somos ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza, estamos calificando para ser modelos, estamos calificando para ser ejemplo. ¿En qué dice que tenemos que ser? Modelos en palabra, modo de hablar, conversación. ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos dice algo indebido, algo que no nos agrade, algo que a nuestros oídos es incorrecto? Proverbios 15:1 dice que la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. No podemos contestar de la misma manera. Tenemos que tener la capacidad de ser diferentes, de saber que la persona que está enfrente a veces puede estar siendo un instrumento del enemigo para venir a desestabilizar emocional, espiritualmente nuestro andar, modo de hablar, cómo reaccionamos. Yo me recuerdo en una ocasión en el trabajo, había una persona, se puso furioso, hermanos. Yo me he topado con gente, pero esta vez como que estuvo un poco en otro nivel. Ya se terminó todo, él se retiró. Al otro día fue su esposa y salió la plática de su esposa, pues son conocidos, y yo le dije, mínimo se enfermó del estómago. Digo, es tanto el enojo, le digo, mínimo, le digo, se debe haber enfermado del estómago. Dice, sí. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay enojo, hay ira, hay contiendas, es un daño. A veces testimonios de personas que han sido tanto el enojo que se les nubla la vista, quedan a oscuras y no reaccionan, y ya cuando reaccionan dicen, ¿y qué pasó? No, pues descontaste a fulano. Yo lo hice, sí, es que no me di cuenta. ¿Por qué? Porque se sale de fuera de sí. Pero ¿qué dice la suave respuesta? Aparta el furor. ¿Cómo vamos a responder ante una agresión, ante un insulto? Es difícil controlarse. Se va a decir usted porque está ahí diciéndolo, pero
lo que estamos viviendo en ese momento. Es complicado. Pero miren, hermanos, a veces tenemos que tener la sabiduría, la prudencia para saber contestar. Hay muchos que no han aceptado, no han tolerado el cambio, la modificación a la forma de actuar en este caso, de nuestro gobierno, cuando ha modificado su conducta o su forma de proceder en contra de aquellos que están ejerciendo violencia en diferentes partes del país. Pero estamos seguros y aquellos que creemos que los cambios siempre son buenos y son de beneficio para nuestra nación, que al final se va a tener el éxito, al final se va a tener la victoria, y que todas esas cosas que se están haciendo para estar mejor van a cumplir con su propósito. Dice que también tenemos que ser ejemplo en conducta, en modo de vivir. Y la primera y los primeros que tienen que ser beneficiados son en nuestra casa, en nuestro hogar. Nos preguntaremos, hermanos, ¿por qué? En algunos casos, en la casa es un comportamiento distinto a cuando venimos a la casa del Señor. A lo mejor nada más me pasa a mí. Puede que yo sea el único que sea así, pero ¿saben por qué pasa esto, hermanos? Porque nos da pena, nos da vergüenza. A veces tener un comportamiento como a veces lo pudiéramos tener en otro lugar. Por eso aquí, hermanos, llegamos aquí, mire, todos tranquilos, todos calmados, nadie dice nada, nadie dijo sí. Y a veces me pongo a reflexionar y a meditar en la congregación que tenía el rey David. Afligidos, endeudados y amargados. Vamos a suponer, hermanos, que no todos tenían esas tres características. Puede que algunos tenían dos, algunos nomás tenía una. Puede que alguno tuviera las tres, que estuviera pasando por esos tres procesos. Y a veces me pregunto, ¿cómo le haríamos para si en una congregación los 400 que nos congregamos estuviéramos en esa condición? ¿Cómo sería nuestro convivir diario? ¿Cómo sería nuestro comportamiento unos con otros? Hermanos, y a veces nos gusta hacer berrinches. Lo bueno que aquí tenemos quien en un 2x3 nos pone quietos y se acabó. Pero de veras, hermanos, es bien. Yo sí me pongo a pensar en esa congregación. ¿Y cómo fue que fueron transformados? ¿Cómo fue que fueron instruidos, capacitados, enseñados? Y a veces, hermanos, yo me acuerdo que donde yo me empezaba cuando me empecé a congregar hace muchos años, bueno, no muchos, todos los días nos veíamos, todos los días convivíamos. Y en una ocasión un pastor nos predicó, y no faltó el hermano, el pastor, pues usted cada cuando se congregan. Ahí donde estaba usted, dice, no, pues pues nos congregamos miércoles y domingo. Dice, pero no van todos, se ven si al caso cada 8 días, o a veces el que no fue al 8 días se ve hasta 15 días, pues así, quien no, pues se la llevan tranquilos, no nos vemos casi, y no van todos
siempre los mismos, pero aquí estamos todos los días juntos nosotros, y no faltaba el berrinchudo, no faltaba el que ya quería hacer sus cosas desagradables, y a trabajar en ellos, a trabajar, a instruir, a capacitar, a enseñar, y pues de tal manera que, hermanos, pues gracias a Dios les puedo estar contando esto aquí delante de ustedes, que Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es tolerante, Dios nos ama. No, hermanos, ¿cómo no vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a exaltar? ¿Cómo no vamos a glorificar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de todo el universo, si Él nos ha dado todo? El amor. Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré y te desampararé. Sea vuestro carácter sin amor a aquello, a lo material, sin amor a lo que perece, sin amor a lo que ahorita está y al rato se acabó. Un carácter amoroso, un carácter que demuestre que verdaderamente somos hijos de Dios, que hemos sido transformados, que estamos siendo transformados a imagen del Señor Jesucristo. No es difícil. No, imposible, no, tampoco imposible, pero sí podemos, porque Dios nos da la victoria. Él quiere que nosotros tengamos ese carácter y podamos ser ese ejemplo, ese modelo que se está buscando. Fe es la otra característica que tenemos que desarrollar. La fe es la confianza en Dios. Salmos 9:9: será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. Tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que estar seguros de que así es. Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En el tiempo de la necesidad, en el tiempo del conflicto, en el tiempo de la prueba, ¿a quién nos estamos acercando? ¿Quién es nuestra ayuda? ¿Quién es nuestro socorro? ¿Quién es nuestro refugio en el lugar donde podemos estar seguros? No hay otro lugar mejor, hermanos, que acercarnos con confianza a aquel que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Él quiere que estemos bien, Él quiere que estemos en una dimensión de paz, en una dimensión agradable, en la cual podamos disfrutar lo que somos. La última dice que tenemos que vivir en pureza, y pureza nos habla de una vida irreprochable, que nadie, nada ni nadie tenga argumentos para decir algo de lo cual nos pueda acusar. Salmos 19:9: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Esa palabra que es viva, que es eficaz, esa palabra que hace que nosotros podamos rectificar nuestro caminar, que podamos estar siendo Vamos a terminar con la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 28. Yo le voy a pedir que se pongan de pie.
Y dice que lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Tal vez te han despreciado, tal vez te han tenido en poco, tal vez pensaste que tenías el talento para ocupar tal posición. Pero Dios dice que en este lugar habemos o estamos los que hemos sido despreciados, porque la gloria, la honra, la alabanza es para nuestro Dios. Él merece, porque así en sus manos nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser mejores hijos, mejores personas, mejores seres humanos, porque a final de cuentas ese es el propósito por lo cual hemos venido a esta tierra, a modificar nuestra conducta, a modificar nuestro temperamento, a modificar nuestra forma de ser. Sería muy triste, muy lamentable, hermanos, que en el transcurso de nuestra vida no cambiemos, no modifiquemos nuestra forma de ser. Hoy es tiempo, y si hemos sido despreciados, menospreciados, tenidos en poco, es porque estamos en el camino correcto. Tal pareciera que es incongruente, pero así Dios trabaja, así Dios obra en la vida de sus hijos, en la vida de todo aquel que en Él ha confiado. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias. Muchas gracias, bendito Dios, porque en esta congregación, en esta casa, mi Dios, hay hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, mi Dios, que tú has llamado con llamamiento santo, que tú los has acercado a ti con un propósito. Tal vez han sido tenidos en poco en otras circunstancias, en otros lugares, pero tú, mi Dios, los has llamado para que estén cerca de ti. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Dios eterno, por la vida de cada uno de ellos. Seas tú, mi Dios, sanando, guardando su corazón, fortaleciendo sus vidas, fortaleciendo sus huesos, fortaleciendo todo su ser.